Dios te bendiga. Sean todos más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo, en esta nueva entrega radiante, brillante, cargada de muchas bendiciones. Al junto de mi amiga y hermana Josefa Carboner, sierva del Señor, la cual estuvo compartiendo con nosotros la primera parte de un poderoso tema acerca de las profundidades de las 7 iglesias del Apocalipsis. En nuestra primera entrega estuvimos compartiendo las primeras 3 iglesias y nos restan 4, y hoy nuestra hermana nos seguirá bendiciendo con este contenido. Manita, Dios te bendiga. Amén, hermano mío, Dios te bendiga más, un gozo estar por aquí. Dios bendiga esta fiel audiencia de esta plataforma Joven de Cristo. Suscríbase al canal, dele like, dele a la campanita para que no se pierda ninguno de estos contenidos que sé que serán de gran edificación para su vida. Amén, manita, es un placer tenerte en esta nueva entrega. Amén, gracias, hermano mío. El primer tema estuvo jugoso. Muchas personas ya están con la expectativa, Amén, esperando la siguiente parte, y yo sé que la gloria postrera de este contenido será mayor que la primera. Así que el Gloria escenario al nombre es tuyo, del manita. Señor, amén. Qué bueno es ser Señor. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, a la altura del verso 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén, la misma dicen así. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Amén. Gloria Padre, al nombre del gracias. Señor. Padre, gracias por tu palabra. Bien, hoy nos resta la segunda parte del contenido, el misterio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a estar hoy hablando del carácter de las 4 iglesias restantes, que es Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ok. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar iniciando con la iglesia de Tiatira. Tiatira es la iglesia pagana. Tiatira es la iglesia pagana. La ciudad de Tiatira era una ciudad conocida por su mucho gremio. Ok. Era la ciudad de los gremios, y en la ciudad de Tiatira la deidad que se adoraba era una diosa llamada Anatolia. Anatolia. Simbolizaba una mujer guerrera porque tenía una hacha de guerra en su mano. Entonces, de la ciudad de Tiatira era Lidia, la vendedora de púrpura, la cual tiene un encuentro con el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 16. Dice que junto al río, mientras Pablo estaba haciendo su misión, tuvo un encuentro con Lidia, la vendedora de púrpura. Ok, entonces Lidia era de esta ciudad de Tiatira. Sí, La primera mujer que se convirtió a través del ministerio de Pablo. sí. ¿Y qué me puede describir Josefa? ¿Qué descubre mi hermana en esta iglesia de Tiatira? El carácter de esta iglesia y cómo se puede aplicar o cómo se puede reflejar esta iglesia en muchos creyentes hoy en la actualidad. Bien, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Aleluya. Estuvimos en la primera parte desglosando el carácter de las 3 primeras iglesias, que fue el de Éfeso, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Correcto. Pues continuamos con la segunda parte de este maravilloso contenido. Busque lápiz, busque nota en que anotar, un cuaderno, para que usted tome nota de lo que vamos a estar impartiendo en este lugar. El propósito es que usted, a la hora de leer
el Apocalipsis, sobre todo estas 7 iglesias, usted pueda entender un poquito más lo que Dios quiere decir, no solamente a la iglesia de Tiatira en aquellos tiempos, sino también cómo nosotros vemos el carácter de esas iglesias hoy en día en muchas iglesias, hermano Polanco. Correcto. Y también cómo nosotros podemos ver el carácter de una de estas 7 iglesias en la vida de un creyente, porque eso se puede dar. Entonces, iniciamos en esta hora con la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es la iglesia pagana. La iglesia pagana. Sí, quiero que tú me le lectura a la iglesia de Tiatira. Amén. Vemos la introducción, cómo el Señor se le dirige a esta iglesia en el Amén. verso 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuegos y pie semejante al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, número 1, amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras han sido mayor que la primera. Oye, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Sí. Dios, después que se presenta como el que tiene ojo, como llama de fuego, y rostro como de sol, dice, y los pies como el bronce bruñido, perdón. Entonces dice, entra en lo que es el elogio. Correcto, 5 elogios. 5 elogios. Tus obras, amor. Era una iglesia que hacía la caridad. O sea, al necesitado lo ayudaba. Dice tu amor, tu obra, tu fe. Sin embargo, era la iglesia pagana. Dios Padre. Era la iglesia que había introducido los paganos dentro de la membresía. Y recordemos que Dios siempre ha hecho énfasis a su pueblo entre apartarse de lo pagano, de lo que lo contamine. ¿Cuál fue el problema cuando Josué iba a la guerra contra la nación de Ai? Sí, sí. No pudieron ganar la batalla. ¿Por qué? Porque había uno que había tomado un manto babilónico 50 siglos de plata y un lingote y lo había escondido, se había contaminado con un botín de una nación que el Señor le dijo a Josué, no tome del botín. No tome nada de ella. No tome nada de ella. Ese fue Can. Entonces, vemos aquí que el Señor siempre ha hecho énfasis a su pueblo sobre el no hacer alianza con lo pagano, con lo que lo contamine. Entonces, la iglesia de Tiatira, Dios resalta su buena obra, pero ahora entra lo que es la reprensión. Y es lo siguiente. ¿Qué dice? Y es que ha tolerado a esta mujer llamada Jezabel, esa profetisa, que engañe y seduzca a mi siervo. Ok, la ciudad de Tiatira era conocida como la ciudad de los gremios. Recordamos que en la primera entrega de este contenido estuvimos hablando de que había una ciudad que resaltaba por su gremio, pero la ciudad de Tiatira la superaba en cuanto a gremios se refiere. Aparte de, en la ciudad de Tiatira, la deidad que se adoraba era la diosa Anatolia. Dios. Haciendo alusión a una diosa guerrera porque tenía una hacha de guerra en su mano. Entonces, lo siguiente que pasa en esta congregación, cuando el Señor le dice, pero tengo contra ti, esta es la reprensión, que tolera a esta mujer, que se hace llamar profetisa, Jezabel. El Señor le da el título de Jezabel de una manera simbólica. Sí. Pero su nombre no era Jezabel. El Señor aquí le da el título de Jezabel posiblemente a una maestra de la iglesia de Tiatira. O podemos considerar que la misma influencia que se apoderó de Jezabel en la antigüedad estaba operando en esta mujer. Exactamente, era el mismo modo operandi que tenía esta mujer en Apocalipsis que el que tuvo Jezabel en el Antiguo Testamento, la esposa del rey Acá. Sí. Quien Acá, el rey de Israel, utilizó el matrimonio de Jezabel para hacer un tratado de libre comercio entre la nación de Israel y la nación de los cenicios. Ok. Entonces, ¿cuál era la característica de Jezabel? La esposa de Acá. Era la mujer manipuladora, era la mujer dominante, era la mujer que lideraba, ejercía un liderazgo detrás del rey. Sí, y era muy seductora a la vez. Era seductora, era la mujer que estaba en contra de los profetas de Dios, que traían la voz de Dios.
El caso como Elías. El caso de Elías, que le mandó una amenaza. Era la mujer que hacía que el pueblo se contaminara, participando en idolatría a dioses paganos. Padre Santo. La Biblia dice que Jezabel que tenía una mesa en Samaria donde comía con los 850 profetas que ella tenía. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Dios. Es la mujer que introduce la corrupción, el pecado, la idolatría, la blasfemia al pueblo de Israel. O sea que esa misma influencia cooperó en la antigüedad. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira. Dice que ella seducía y que seducía que los hijos de Dios comieran de la mesa de los sacrificados a los ídolos. Exacto. Oye, ¿por qué? Ella había convencido a los creyentes de la iglesia de Tiatira de que debían ser partícipes de lo que era los gremios, por el beneficio que le daba a los gremios. Pero ¿qué pasa? Que todo aquel que era parte de la membresía de un gremio tenía que participar de las reuniones. Okay. Entonces, las reuniones de la membresía de los gremios se celebraba era en club o en templo pagano. Y la comida que se brindaba en las reuniones de la membresía de los gremios eran dedicadas a los dioses. Uf. Entonces, por eso el Señor dice, esta mujer que se hace llamar Jezabel, que enseña a mi pueblo a fornicar. A comer las cosas sacrificadas. Recordemos que Dios siempre, la fornicación en el marco espiritual desde el Antiguo Testamento tiene que ver con dejar al verdadero esposo e irse detrás de aquel con el que no tiene compromiso, con el que no está casado. Eso nos conecta con Osea. Cuando Amén. el Señor le dice, toma una mujer ramera y acuéstate con ella para simbolizar cómo el pueblo le había sido infiel a Dios y uniéndose a los ídolos paganos. Amén. Entonces el Señor le dice bien claro cómo esta mujer insta a mi pueblo, wow, a mis hombres de Dios a fornicar. Pero hay una advertencia de parte de Dios. Sí, en el verso 21. ¿Cómo He aquí dice? dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que ella adulteran y no se han arrepentido de sus obras de ella, y aún a sus hijos heriré. O sea, nosotros siempre hemos entendido después de la caída de la raza humana que la enfermedad puede ser un castigo de parte de Dios al hombre que no anda bien delante de Dios, al hombre que está en pecado. Dice, aquí yo he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor siempre, aquel que está desviado, aquel que está en pecado, aquel que está en fornicaciones espirituales, siempre Dios tiene paciencia. Sí. Siempre el Señor le da su tiempo para que se arrepienta antes de que venga la consecuencia de sus obras. Santo Dios. O sea, le estaba brindando tiempo. Le está dando tiempo. Y aún así ya no quería volverse de su mal camino. No quería volverse de su mal camino. Entonces eso no de entender que cuando el Señor viene ya a corregir una persona, es porque está cansado de llamarle la atención. Dios. Porque nuestro Dios es un Dios paciente. La Biblia dice que eres lento ¿para qué? Para la ira. Él es lento para la ira. Grande misericordia. Pero grande misericordia. Entonces él dice, aquí yo le he dado tiempo. Pero ella no quiere volverse a Dios. Wow. Dice, esta mujer que se hace llamar profetiza. Es la mujer que se da el título de profeta, la que le gusta ministrar. Wow. Hoy en día estamos viendo iglesias con esta característica de Tiatira. Mujeres que tú la ves y hombres también que tú la ves con esa hambre de estar ministrando, de estar profetizando. Sí. Y se puede discernir por el Espíritu que lo que está hablando no viene de parte de Dios, que lo que está hablando no está alineado con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchas iglesias con el carácter de Tiatira. Yo lo creo, manita. Y no solamente iglesias, hoy en día tenemos muchas pseudo predicadoras, pseudo profetizas, manipulando de la misma manera que lo estaba haciendo Jezabel. Amén, guerrera, tremendo ese punto. O sea que es una mujer que tiene lo que se llama la capacidad de seducir, exacto, de atraer, de manipular de manera sutil. Sí. O sea que ese espíritu jezabélico, que muchas veces simplemente lo quieren describir con una vestimenta, que una falda corta, una blusa corta, pero eso va más de ahí. Eso va mucho más allá.
Eso va mucho más allá, porque y también hemos creído por mucho tiempo que el espíritu jezabélico solamente opera en mujer. No, eso no determina o sea, sexo. que puede operar en hombre eso también. Puede operar en cualquier creyente. Tipo de creyente que nosotros lo observamos, que ellos detrás del pastor son los que seducen la mayoría de la membresía. Y el pastor da una orden y ellos por detrás dan otra. Y una tercera parte de los creyentes de la membresía de la iglesia hacen lo que esa persona diga. Puede ser un maestro de escuela dominical, ¿me entiendes? Sí. Puede ser un líder de sociedad, llámese de dama, de caballero, que operan detrás del pastor en contra de lo que el pastor ya establece. Y persuaden el pueblo, persuaden la membresía, controlan, sacan, pero de manera sutil, pero al final los fines no son bien, sino que los fines son de mal, de pecado, que era el caso de esta mujer que el Señor le da el título de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Wow. Otra cosa, el Señor cuando reprende la iglesia de Tiatira, la reprende porque ella tolera que los maestros corruptos enseñen en la iglesia. Wow, Padre. Y oye, y había una doctrina específica de ella, y eran las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Pero dice que había un número en que sea pequeño, pero que no se había involucrado en esa área. ¿Cómo podemos describir ese tema acerca de lo que es la profundidad de Satanás que aparentemente enseñaba esta mujer llamada el espíritu de Jezabel? La profundidad de Satanás tiene que ver con doctrina en contra de la sana doctrina del Señor, que tienden a irse a buscar lo profundo, lo desconocido, doctrina gnóstica. ¿Entiendes? Entonces se quieren ir tan profundo que al final se salen de lo que tiene que ver el marco bíblico y la correcta doctrina de la palabra de Dios. Eso me conecta cuando Pablo le dijo a Timoteo, por el Espíritu dice esto, y es que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, escuchando fábula y a doctrina de demonio. O sea que el enemigo de una manera u otra anda impartiendo de manera sutil sus falsas enseñanzas y persuadiendo a multitudes. Y la Biblia le llama a esto doctrina de demonio. Y vemos en este libro de Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira, cómo le llama doctrina de Satanás. Ay, Dios mío. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo puedo yo discernir esas falsas doctrinas hoy en día, manita Josefa? Nosotros podemos discernir esa falsa doctrina teniendo un buen fundamento de la doctrina correcta. Santo. Y de los principios correctos de la palabra del Señor. El problema es que si tenemos creyentes que no leen y que no tienen un claro fundamento de su doctrina y su principio bíblico, entonces van a errar. El apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Filipenses, sí, y le dice a la iglesia, la insta a conocer y a tener un buen fundamento en la palabra de Dios y en la doctrina correcta. Dice, para que no sea llevado como niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Ok, o sea, la palabra es el fundamento de estabilidad. La palabra es el fundamento. Y para discernir las falsas enseñanzas. Amén. ¿Qué podemos ver en la finalidad de Tiatira? En la finalidad de Tiatira podemos ver que Jesús se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido. ¿Qué significa La presentación de Jesús a esta iglesia pagana de tener los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido hace alusión de una manera simbólica a juicio. Wow. Lo que le está diciendo, yo soy el Dios que te va a juzgar, que va a juzgar tus obras, que va a pesar tus obras. Esto hace alusión de una manera simbólica a juicio. Los pies como el bronce bruñido y los ojos como llama de fuego hace alusión al juicio. Lo que le quiere decir a esta iglesia, yo soy el que va a juzgar tus obras. Dios Padre, tremendo. Al final de la jornada. O sea, ¿por qué esta iglesia de Tiatira se le titulaba la iglesia católica? La iglesia católica. Pagana. Pagana. Las razones. La razón era el paganismo de la idolatría hacia dioses falsos. A la hora de participar en las reuniones de los que pertenecían a la membresía de los gremios. Era un corrompimiento tal. Que se estaban corrompiendo. Porque mientras participaban de la fiesta, de este tipo de reuniones, de aquellos que pertenecían al gremio, entonces, ¿qué es lo que hacían? Apostataban de su fe. Se confabulaban con lo pagano.
se confabulaban con la idolatría a dioses falsos, con la adoración a dioses falsos. Dios mío, Entonces, manita. la promesa para lo que se estaban guardando, porque Dios siempre tiene un remanente, y en esta iglesia de Tiatira había un pequeño remanente que se habían conservado, que no estaban de acuerdo con estas enseñanzas, que no se habían doblado, que permanecían fieles al Señor, porque el Señor siempre, en cada lugar, vas a tener un remanente. Entonces, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. La promesa era, dice, al que venciere le daré poder sobre las naciones. Esta era la promesa de parte de Dios. Al que venciere le daré por él sobre la nación y la van a regir con vara de hierro. ¿Por qué? Porque ellos querían ser importantes, por eso era que ellos pertenecían al gremio. Porque ser parte de la membresía del gremio le daba un estatus de importancia en la ciudad. Entonces, el Señor toma ese contexto histórico de lo que estaba aconteciendo allí para decirle, ustedes quieren importancia, yo le voy a dar importancia en mi reino. Al que venciere le daré a regir las naciones, serán dirigentes. Hay una posición de altura. Hay una posición de altura. Pero es al que venciere, dice el Señor. Hay que vencer. Hay que vencer. Tremendo dato de esta iglesia, que es la cuarta iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, Amén. la cual es Tiatira. A continuación, ¿qué más tenemos, manita Josefa? A continuación vamos a tener la iglesia de Sardis. Vamos a conocer la característica, la problemática y cómo se puede aplicar a este tiempo acerca de esta iglesia conocida como Sardis, la número 5. La iglesia de Sardis es conocida como la iglesia muerta. Dios mío, vamos a darle lectura. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive, estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿No he hallado qué? Tu obra perfecta delante de Dios. Ok. La situación de Sardis es la siguiente. Es conocida como la iglesia muerta espiritualmente hablando. Manita, pero no hay elogio para esa iglesia. No hay elogio para esa iglesia. El Señor le habla de sus obras, pero al final la obra que estaba haciendo no la estaba haciendo de la manera correcta. No llenaba la expectativa de Dios. Y por eso dice que al final sus obras, pero aunque es imperfecta, o sea, no hay elogio. Y la reprensión es que reprende su mortandad espiritual. Wow. El Señor reprende su mortandad espiritual y la presentación de Cristo a esta iglesia es el que tiene las 7 estrellas, que las 7 estrellas representan esas 7 iglesias. Sí. Lo que quiere decir es, la iglesia está en mi mano, aunque muerta tú, espiritualmente hablando, pero todavía tú estás en mi mano. Sí. Entonces Cristo sigue hablando en su presentación y dice, y el que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo soy el que tengo el poder para darte la vida espiritual que tú necesitas. Pero tienes que procurarla. Pero tienes que buscarme. ¿Qué dice el Señor? Acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. El problema es que tenemos personas creyentes a veces en un letargo espiritual, en una mortandad espiritual, pero ellos no quieren poner de su parte y accionar y levantarse y buscar a Dios. Padre Santo. Entonces el Señor a la iglesia de Sardis le dice, yo soy el que tiene las 7 iglesias en sus manos. O sea, la iglesia, mi iglesia está en mi mano. Lo que quiere decir, yo tengo cuidado de ella. Aunque tú estés muerta, yo tengo cuidado de ti. Mi Espíritu Santo, mi poder está a tu disposición para que tú te levantes. Dios. Y tus obras que la estás haciendo a media, la haga de una manera correcta, que sean perfectas delante de mí, que yo la pueda probar. Wow, Padre, eso está tremendo. Yo puedo ver, manita Josefa, según el verso 3 del capítulo 3, que esta iglesia había también abandonado los principios. Porque oye lo que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Le está hablando de que vuelva al principio de la palabra de Dios, que vuelva al principio de su intimidad con Dios. Casi lo mismo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Dios. O sea, cuando abandonamos los principios de Dios, es lo que nos lleva a un estado de mortandad. Amén. Cuando abandonamos el principio, cuando abandonamos la costumbre de leer su palabra, cuando abandonamos nuestra postura
en cuanto a nuestra posición de convicción a la palabra del Señor, cuando abandonamos el altar, la intimidad, la oración, la búsqueda, viene la mortandad espiritual. Y oye lo siguiente, el Señor le dice, sé vigilante y velad, porque como el ladrón en la noche vendré. Pero también le dice, pero hay un pequeñito remanente que no han manchado su vestimenta. Ok, vamos a desglosar primeramente la parte donde el Señor le dice, sé vigilante y velá. Sí. Ok, la referencia histórica que Dios toma para llamarle la atención a esta iglesia concernente a esa parte, es que eso tiene que ver que en el año 546 antes de Cristo, la ciudad de Sardis había sido invadida por los persas. Okay. Y cuando invadieron la ciudad para atacarla y destruirla, los moradores de la ciudad de Sardis estaban muy cómodos, durmiendo tranquilos, sin tener atalaya en la torre de la ciudad, porque ellos estaban confiados en que la ciudad tenía unos buenos muros. Sí, sí. Y como ellos estaban confiados en eso, entonces ellos entendieron que no había necesidad de poner atalaya. Recordemos que en toda la ciudad del Medio Oriente, de los tiempos bíblicos, había atalaya. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de un territorio amurallado. Sí, cercado. Las murallas representaban cobertura, garantizaban seguridad. Pero toda la ciudad, dentro de la misma, había una torre de vigilancia. Okay, que estaba por encima de los muros. Que sobresalía a la altura de los muros. ¿Para qué? Para poder alcanzar a ver a distancia fuera de la ciudad. Padre. Pero para eso tenía que haber un atalaya ahí. Entonces, el atalaya se encargaba de ¿qué? De estar día y noche ahí. De manera que había turno. Un atalaya se turneaba hasta tal hora, sí. Luego entraba otra atalaya, pero día y noche, los 7 días de la semana, todos los días había que haber un vigilante ahí. O sea, que la iglesia estaba dormida, lo que el Señor le está diciendo. Exacto, entonces escúchame bien, tenías que haber un vigilante porque la atalaya era el que con una trompeta, cuando la sonaba que venía una nación enemiga a atacar la ciudad, ponía en alerta a los moradores de la ciudad. Padre. Y los guerreros entonces inmediatamente se armaban y se alistaban para darle pelea o guerra a la nación enemiga que venía a atacarlo. Wow. Imaginémonos una ciudad sin atalaya. Imaginémonos una ciudad sin una torre de vigilancia. Está muy confiada. Dios mío. Entonces, esto pasó con la ciudad de Sardis. Los persas aprovecharon esa confianza de ellos y la atacaron, porque ellos encontraron una apertura rota en la muralla. Porque la ciudad de Sardis tenía una conexión con una isla y con el mar. Sí. Entonces la parte de la isla, la parte que daba con el mar de la muralla, el agua del mar la fue agrietando. Entonces los persas aprovecharon eso, buscando un lugar por donde penetrar a la ciudad. Mientras los moradores de Sardis estaban durmiendo, los persas invadieron la ciudad y la atacaron y la destruyeron. Entonces el Señor toma esa historia que aconteció en Sardis para darle a entender que ellos deben de vigilar. Wow. Y que ellos no deben de estar descuidados espiritualmente hablando, y que no deben estar dormidos, y que deben de levantarse a atalaya espiritual. Dios mío. O sea, hay muchos atalayas que se han dormido en este tiempo. Tenemos muchos atalayas que se han dormido. Están a punto de ser tomados por desapercibidos. Amén. Y recuerda que el Señor siempre ha usado la figura de velar. Bienaventurado el siervo al cual su Señor puso sobre su casa, y cuando venga la madrugada lo halle velando. Y Amén. dice que lo pondrá en la mesa y le servirá. ¿Lo halle qué? Velando y le servirá. ¿Y qué velar? Vigilar. Vigilar, estar despierto. Estar despierto, estar activo. Estar a la expectativa, esperando algo. Por eso le dice, sé vigilante, pues si no vendré a ti como ladrón en la noche. ¡Ey! Sorpresa. Sorpresa. Como ladrón en la noche, esa venida, como ladrón en la noche será para el que esté en descuido. Porque es que si tú estás vigilando en tu casa, un ladrón no te va a sorprender. No. Si tú estás en la expectativa de que un ladrón te está merodeando por tu casa, inmediatamente suena una ventana, tú vas a estar en la expectativa, ¿que quién anda ahí? No te va a sorprender.
El ladrón, ¿a quién coge de sorpresa? Al que está dormido. Al que está dormido. Entonces, Señor, toma esta referencia histórica para llamar la atención a esta iglesia de que ella debe de levantarse, despertar de su sueño espiritual, despertar de su mortandad espiritual y activarse para que su venida no le llegue de sorpresa, para que su venida no lo sorprenda y sea como ladrón en la noche, pero para ella, porque estaba durmiendo. Wow, tremendo, manita, ese dato bastante poderoso que ha acabado de descifrar. Vamos a ver versículo 4 del mismo capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia. Esa es la promesa de parte del Señor para el que venza. Y vemos también cómo Dios resalta, al igual que la iglesia de Tiatira, un pequeño remanente. Wow. Porque es que Dios siempre va a tener 2 o 3, un pequeño remanente de hombre de Dios. No importa la circunstancia ni el carácter de pecado en el que se encuentre la iglesia. Dios siempre va a tener un remanente. Dice, hay una poca persona en Sardis que no han manchado su vestidura. Está hablando del pecado. La mancha simboliza el pecado. Le está diciendo, no se han confabulado con el pecado, no se han corrompido, mantienen su vestidura espiritual intacta, blanca. Entonces, la promesa que el Señor le da dice, al que venciere, andará conmigo en vestidura blanca y su nombre no será borrado del libro de la vida. Dice, y confesaré, y yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Qué dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 10, a la altura del verso 33? Sí. Dice, el que me niegue a mí aquí, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me confiesa aquí lo confesaré. Y el que me confiesa así aquí, yo le confesaré delante de mi Padre. Entonces, a la iglesia de Sardis le da a entender esa parte. Le dice, el que me confiesa aquí delante de mi Padre, yo lo voy a confesar. Yo le voy a confesar también. Yo lo voy a honrar. Dios. Yo lo voy a reconocer. Yo voy a resaltar su buena obra. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que uno dice? Que inscriba su nombre en el libro de la vida. Claro. Y el mismo Pablo abordó esta palabra de ciertos hermanos y decía, el cual su nombre está en Cristo en el libro de la vida. Y Jesús, cuando los discípulos vinieron contentos por todas las manifestaciones que vieron que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús y se alegraron. ¿Qué Jesús le dijo? Le dijo, tranquilo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Le dijo, lo que le quería decir, todo eso es bueno, esa manifestación y todo. Le dijo, pero alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. De la vida. Wow, tremendo acerca de esta quinta iglesia, la iglesia de Sardis, manita. Creo que podemos proceder a la sexta iglesia. Manita, esto está jugoso para la gloria Amén. de Dios. Gloria y luego para la edificación de ese bello pueblo que está ahí en sintonía. Gloria Vamos a ver acerca de la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor aquí no enumera sus obras porque son muchas y todas son buenas. La iglesia de Filadelfia es la iglesia amada. La iglesia amada. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Wow. Oíste, amor fraternal. La ciudad de Filadelfia era una ciudad muy importante en cuanto a comercio se refería. Era una ciudad relevante en Asia Menor en aquellos tiempos porque era un punto clave para los comerciantes. Un lugar estratégico. Entonces, es la iglesia amada, la cual solamente recibe elogio de parte del Señor. Wow. Al igual que la iglesia de Esmirna. Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias que no son reprendidas. Wow, pero mira, tú me acabas de dar un dato interesante, porque yo he escuchado personas que dicen que a las 7 iglesias, cada una de ellas, el Señor le encontró una falta.
Pero sin embargo estamos No. viendo que 2 de ellas simplemente recibieron elogio. Esmirna y Filadelfia son la iglesia que tienen el carácter correcto delante de Dios. Son las 2 iglesias de las 7 que no reciben corrección ni reprensión de parte del Señor. En la iglesia de Filadelfia el Señor ni siquiera toma tiempo en enumerar sus obras porque es que todas están bien delante de Dios. Aleluya. Él reconoce sus obras, es lo único, y hace énfasis en que ella, aún con poca fuerza, pero sigue esforzándose por agradar al Señor. Wow. Es la iglesia con un carácter misionero. Por eso es que Jesús se le presenta como el que tiene la llave de La llave de David. Ok, Que abre y ninguno cierra. Ok. Que cierren. vamos a definir la presentación de Jesús a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David. Sí. Te invito a que vaya al libro de Isaías, capítulo 22. Hay que buscar el versículo a confirmar. El 15 me dice. Sí. Escúchalo, Jehová de los ejércitos dice así: ven, entra a este tesoro, a Sennat, el mayordomo, y dile: ¿quién tienes tú aquí? ¿O quién tienes aquí que labraste, que aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra tu sepultura? Amén. Escucha bien, el mensaje de Isaías, capítulo 22, verso 15, es a Sennat. Ok. ¿Quién era él? Un mayordomo que tenía la llave de los tesoros de un palacio de un rey. Ok. Pero el mayordomo fue un mayordomo corrupto. Y ahora la profecía de Isaías a Sennat es que va a ser sustituido por otro mayordomo. Hey. Entonces, aquí en el verso, léete el verso 21, por favor. Verso 21 de Isaías 22. Y lo vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tus talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Ok. Wow. La profecía de parte de Isaías a Sennat es que va a ser sustituido por otra persona en su asignación o función de mayordomo. Escucha bien, Sí. todo rey tenía asignado una persona de confianza que era el mayordomo del palacio, al que se le entregaban toda la llave. Padre. Toda la llave de toda la puerta del palacio, hasta la llave del tesoro. De manera que ese mayordomo debía de ser una persona de suma confianza. Correcto. Ok, Jesús a la iglesia de Filadelfia se presenta como el mayordomo del reino de los cielos. O sea, el rey David tenía un mayordomo. Se le entregó la llave de David al mayordomo, o sea, la llave del rey al mayordomo, Ok. que estaba encargado de abrir y cerrar toda la puerta del palacio. Entonces, Jesús aquí a esta iglesia dice el que tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia con un carácter misionero. Hacía la obra, la misión. Entonces, a la presentación de Jesús ser el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, lo que le quiere decir a la iglesia: sigue caminando y sigue avanzando en la misión, que yo soy el que te abro puertas. Wow. Que no importa los obstáculos que te quiera poner el enemigo y la justicia y la puerta que el hombre te quiera cerrar, yo soy el que tiene la llave de David. Ay, ay, O sea, ay, ay. yo soy el mayordomo del reino de los cielos. Si David tenía mayordomo que le entregaba la llave del palacio, Señor, mayordomo de yo soy superior al mayordomo de David. Yo creo que esto manda un mensaje para este tiempo, interpretándolo a este tiempo, porque muchas veces queremos buscar personas como medio para que se nos abran aparentemente supuestas puertas. Y por eso tú ves personas haciendo vínculos con alguien que realmente no es compatible con ellos. Sí, Entonces, usando sutilezas humanas supuestamente para que se le abra una puerta. sí. Pero aquí estamos viendo a la iglesia de Filadelfia que el Señor le está diciendo: soy yo el que abro puerta a tu favor. Amén. Entonces, el creyente que camina con un carácter como la iglesia de Filadelfia, que se esfuerza por agradar a Dios, aunque a veces con poca fuerza, batalla para orar, poca fuerza para ir a congregarse, pero aún así continúa avanzando y no ha hecho alianza, como tú acabas de decir,
con personas que no están alineados a la voluntad de Dios, personas que no tienen los mismos principios bíblicos que tú. No hacen alianza con ese tipo de personas, como tú acabas de decir, para que le abran una puerta. Yo conozco personas de ministerio que le dicen a otro predicador, a otro evangelista, colega, yo te voy a invitar a mi congregación, voy a hacer un evento, pero es para que tú hagas uno y me invite también a la tuya. Intercambio. El que usa eso es porque no confía en que quien abre puerta es el Jesús que lo llamó. El que usa eso es porque está ignorando que el que tiene la llave que abre y que cierra es Jesús, el Dios que nos llamó, el que un día se nos reveló. Por eso es que cuando Él nos hace un llamado y Él nos prepara y llega el tiempo del ensanchamiento ministerial, llega el tiempo de ir a explorar el campo de las misiones, no importa la puerta que el hombre no quiera cerrar, no importa la resistencia que se pueda presentar en un momento dado, porque es que el que nos llamó, Él tiene la llave para abrir la puerta cerrada. El que nos llamó se encargará de abrir la puerta, y aunque el hombre la quiera cerrar, no la va a poder cerrar, porque es que el que la abrió es superior a Él. El que la abrió es el mayordomo del cielo. Dios, Él tiene la llave de David, manita José. El que tiene la llave de Ahí David. me conecta cuando Pablo dice en Efesios 6:18, y oren por mí para que se me abran puertas para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, Pablo también estaba convencido que el que abre puerta es el Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Padre. El Espíritu Santo es que abre puertas. Entonces continúa leyendo debajo de donde dice el que tiene la llave de David. Ok, estamos mirando a continuación el versículo 9. Amén. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que tienen aquí, reitero, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo le haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Continúa la promesa ahora. Ok, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo, Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice. Cuando dice, he aquí que yo entrego a los que se hacen llamar judíos y no lo son, el Señor estaba hablando de una secta de personas que se estaban haciendo judaizantes. Ok. ¿Me entiendes? Y que se daban el título de judíos, pero ellos no eran judíos, los que estaban mintiendo. Santo. Entonces, aparte de que estaban tomando el título de judío, le estaban haciendo la guerra a la iglesia de Filadelfia. Santo. Pero al final, ellos iban a caer rendidos ante el poder de Dios que estaba de parte de la iglesia de Filadelfia y que respaldaba la iglesia de Filadelfia, su obra misionera. Y dice el Señor, y tendrán que saber que yo te he amado. Gloria al nombre del Señor. O sea, era una iglesia aprobada. Era una iglesia aprobada por Dios, amada por Dios, con el respaldo de Dios, con la aprobación de Dios para no detener su obra misionera, no importando los levantamientos, no importando la resistencia de secta contraria. El Señor le dice, no importa lo que se levanten, tendrán que conocer que yo estoy contigo, que yo te he amado. Dios. Y los que se levanten caerán rendidos a tu pie. Entonces el Señor le dice, al que venciere, entra la promesa del Señor a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Wow. O sea, una referencia histórica de un suceso que había acontecido en la ciudad de Filadelfia en el año 17 después de Cristo. Y es que la ciudad de Filadelfia estaba posicionada en un terreno sísmico. Ayúdeme ahí, manita. Es decir, un terreno que con frecuencia sufría temblor. Entonces, en la ciudad de Filadelfia, en el año 17 después de Cristo, fue destruida por un terremoto. Pero después de este terremoto, la ciudad de Filadelfia duró 20 años manifestando temblores.
Los moradores de la ciudad de Filadelfia, después del terremoto tan devastador, quedaron atemorizados, frustrados y decidieron salir de la ciudad. ¿Cómo? Y habitar fuera de la ciudad en tienda y en cabaña. Recordemos que la tienda es hecha de pieles de animales. O sea, por más que haya temblor, el que mora en tienda no tiene riesgo de ser aplastado por la pared. Correcto. Porque la tienda es hecha de pieles de animales. Entonces, los ciudadanos de la ciudad de Filadelfia tuvieron que salir de la ciudad y morar fuera de la ciudad en tienda. Entonces, Jesús usa esa referencia histórica para decirle a los creyentes de la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo le haré columna En la casa de mi padre. O sea, le está diciendo, aquí no hay terremoto que lo mueva. Resistencia, soporte. ¿Me entiende? Aquí ustedes van a estar seguros. Alabanza. Porque la columna que garantizan la seguridad de un edificio. Sí, y la estabilidad. ¿Me está entendiendo? Dice, yo le haré columna en el templo de mi Padre, en la casa de mi Dios, y no saldrán de allí. O sea, de aquí ustedes no van a tener que salir, porque aquí no hay riesgo de terremoto. De aquí ustedes no van a tener que salir, porque aquí ustedes van a estar seguros. Entonces, por eso le da la promesa, usando esa referencia histórica. Le dice, al que venciere, yo le haré columna en la casa de mi Padre. Alabanza. Y descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Wow. Y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A la iglesia. A la iglesia. Entonces, ¿qué nos da esto a nosotros entender como creyentes? Nosotros debemos de estar enfocados en que, aunque en esta tierra pasemos vicisitudes, vituperios, pruebas, como los hermanos de esta iglesia. Sí, la Odisea. No, Filadelfia. Sí. El Señor nos da a entender que nosotros debemos de enfocarnos en la patria celestial. En la recompensa En la recompensa venidera. Porque Dios hace énfasis aquí en que la iglesia se enfoque en la casa celestial. En la patria celestial, en el templo celestial. Dice que va a ser columna. Wow. Gloria al nombre Es como de dice Jesús. Pablo, que tenemos una casa no hecha de mano humana. De hombre. Tal como Cristo nos conecta, voy pues a preparar lugar Para vosotros. para que donde yo esté. Ustedes también estén. O sea, el enfoque, el propósito de Cristo es que la iglesia tenga esperanza en los porvenir, Amén. en lo sobrenatural. Amén. Y que pueda visualizar en medio de su prueba el futuro glorioso que nos espera Dios mío, en María. Él. Esa es la En esa sexta hermosa iglesia. ciudad. Esa es la sexta iglesia. Manita, vamos a entrar en conclusión ya a la séptima iglesia. Créame, manita, que esto Ay, está ay, ay, jugoso. ay, ay. Y yo puedo sentir ya ese pueblo ahí transformado en el nivel del conocimiento y de este dato que de parte de Dios está desatando nuestra hermana Josefa Carbonell. Pues nos fuimos con la 7 iglesia. La Odisea. Ay, 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 ay. 3:14. Vamos a ver las profundidades que encontramos. Yo te ayudo con la lectura. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. O sea, así sea. Es testigo fiel y verdadero. El primero de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia que no recibe ningún elogio. ¿Cómo? Porque por lo menos Sardi, aunque estaba muerta, pero el Señor reconoce sus obras, aunque no eran perfectas. ¿Me entiendes? Tiatira tenía un problema de esta mujer que se llama Jezabel, que Dios le da el título de Jezabel, pero Dios resalta sus obras. Había un remanente. Había un remanente, pero esta iglesia es la iglesia apóstata. Ay, 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 ay. Es la iglesia que no tiene ningún elogio de parte del Señor. ¿Cómo describir un apóstata? ¿Cómo describir un apóstata? Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de que cuando un creyente abandona los fundamentos de la doctrina correcta para sustituirlo por una doctrina de engaño, Okay. por una doctrina de errar, o sea, errar. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de un apóstata, estamos hablando de cuando una persona abandonó los principios correctos de la palabra de Dios
para sustituirlo por huesca sutileza, por corriente de falsa doctrina. Entonces, la iglesia de la Odisea es considerada una iglesia apóstata. Había dejado los principios correctos de Dios, se había envuelto en fábula, en gnosticismo, había aceptado toda la corriente de falsa doctrina. La Odisea era la ciudad más rica de Asia Menor. Dios mío. Tan rica que en una ocasión fue destruida por un terremoto y la ciudad fue reconstruida de nuevo por los moradores de la ciudad sin necesidad de ayuda del gobierno romano. Con sus propios recursos. Con sus propios recursos. O sea, hablar de la iglesia de la Odisea, hablar de una iglesia que apostató contra la fe. Contra la fe cristiana. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, una iglesia sumamente rica, una ciudad rica, porque tú sabes lo que es una ciudad que sea completa destruida por un terremoto y que los mismos moradores digan, no, yo pongo tanto, vamos a reedificar la ciudad. Dios. Está hablando de que eran prósperos, sobremanera los moradores de la ciudad. ¿Por qué eran prósperos? Porque allí había una industria de una tela de lana de ovejo negro que se hacía, era una tela carísima. Allí se había levantado un laboratorio para hacer colirio, que era una gota que combatía la ceguera. Entonces era una ciudad rica, era una ciudad próspera, la más próspera de las 7 iglesias a la cual va dirigido el mensaje del apóstol Juan. Ellos decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Se gastaba. Según los historiadores, la iglesia de la Odisea llegó a decir que ellos no tenían necesidad de decir lo que el apóstol Pedro y lo que el apóstol Juan le dijeron al cojo que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa. Hechos 3. Sí, que Juan y Pedro le dijeron al cojo cuando le pidió limosna, le dijeron, no tengo plata, no tengo plata, ni oro. Y era verdad que ellos no tenían plata ni oro. Pero ellos le dieron al cojo, no lo que el cojo quería, sino lo que él necesitaba. Porque hay una diferencia entre yo poderte dar lo que tú quieres y yo darte lo que verdaderamente tú necesitas. Dios mío, manita. Porque si ellos le daban moneda, al otro día, él iba a comer ese día, pero al otro día iban a tener que volverlo a llevar a aquel lugar a mendigar. Sin embargo, Juan y Pedro no tenían plata para darle, pero ellos tenían lo que el cojo necesitaba. Y era un milagro para que no mendigara más. Wow, o sea que ellos se jactaban de esta palabra. Wow, y era un milagro para que él no volviera más a aquel lugar a pedir limosna. Entonces, la Odisea podía decir que era verdad que Juan no tenía y Pedro ni plata ni oro, pero la Odisea no podía decir que lo que tengo te doy. O sea que la verdadera riqueza no es lo material que tú posees, sino la bendición de Dios en tu vida, que es la presencia. Amén. Entonces, estos hombres tenían la presencia, la unción del santo, y le dijeron al cojo, es verdad que no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar, lo que tú necesitas te vamos a dar. Pero yo creo que esta doctrina está operando en muchas congregaciones. ¿Cómo así? Sí, manita, porque podemos ver las congregaciones de la prosperidad, o los llamados reinos, que tiene que ver con la prosperidad, que dependiendo tu postura y lo que tú posees materialmente, esa es la evidencia de que tú estás en el reino. Sí. Yo creo que ese espíritu está operando. Recordemos que la prosperidad material no siempre es la evidencia de que un hombre y una mujer de Dios esté alineado con el cielo. Yo lo creo. Recordemos que la prosperidad de material no siempre es evidencia de que un hombre y una mujer de Dios esté andando en obediencia al Dios que lo llamó y esté manteniéndose en los principios correctos de la sana palabra, de la sana doctrina. Estamos muy equivocados creyendo que la prosperidad material es evidencia de que Dios está contigo, es evidencia de que tú andas bajo cielos abiertos, es evidencia de que el cielo cuando tú le clamas te responde, y no, porque esta iglesia estaba próspera, pero es la iglesia que no recibe ningún elogio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a la misma vez que estaba próspera, a esa misma vez también le había dado espacio a la apostasía. Sí. Era una iglesia apóstata, era una iglesia que había abandonado los principios correctos de la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice, es verdad que tú eres rica, pero tú lo que no sabes, que tú eres una pobre
desventurada, Ay. miserable, ¿Cómo? a la iglesia rica. A la iglesia rica Jesús le manda el mensaje diciéndole, pobre, desventurada, miserable, ciega. Ay. Le dice, yo te recomiendo que de mí compre oro refinado en fuego, que compre vestidura blanca para que cubra tu desnudez. La desnudez en el marco espiritual simboliza pecado. Ok. Cuando el Señor le dice, yo te recomiendo que compre vestidura blanca para que cubra tu desnudez, lo que le está diciendo, arrepiéntete tú de tu pecado y vuélvete a mí. Dios. Y vuélvete a la santidad y vuélvete a la santificación. Sí. Entonces, ¿qué el Señor le está diciendo? Y aún le habló hasta de colirio. El colirio, ¿para qué? Porque Dios siempre ha hablado para que la iglesia lo entienda. Yo lo creo. Dios siempre ha hablado para que su pueblo lo entienda. La única persona que a Jesús no le interesó que lo entendieran eran los escribas y los fariseos. Por eso usó el método en el Nuevo Testamento en un momento dado de hablar en parábola. Para que viendo no vean, oyendo no oigan. ¿Me entiende? Y para que no tomaran el mensaje de Cristo y lo usaran refutándolo en su contra. Pero cuando los discípulos y Jesús estaban aparte, ¿qué le decía? Cuando los discípulos le decían, maestro, ¿qué quiere decir esta parábola? Le decía, a vosotros me es necesario enseñarle las cosas de reino. Sí. Porque el Señor siempre ha hablado para que el hombre entienda. Entonces, a veces yo me quedo como así cuando yo oigo algunos predicadores diciendo de que no, con este estilo, no me están entendiendo. No, si no te están entendiendo en la congregación donde tú, como un ministro, como un evangelista, como un predicador, que está llevando el mensaje cristiano, el mensaje de la palabra, si no te están entendiendo, cállate la boca. Claro. Porque entonces tú no estás hablando de parte de Dios, porque Dios siempre ha hablado para que su pueblo entienda. Ay. Por eso usa parábola, por eso usa alegoría. Sí. Por eso en la Biblia vamos a encontrar analogías. Sí. Haciendo comparación entre una cosa y otra muy distinta, pero que tienen un mismo objetivo. Una misma característica. ¿Para qué? Para que el hombre lo pueda entender. Entonces el Señor usa toda la reseña histórica de la ciudad de la Odisea para llevarlo al marco espiritual y hacerle entender su condición de pecado delante de él. Ay. Le dice, yo te recomiendo que compre colirio para que un atusó. Lo que le está diciendo, ustedes cayeron en una ceguera espiritual. La apostasía lo llevó a una ceguera espiritual. Padre Santo. Y le dice, y si tú fuese caliente, pero tú ni eres caliente ni eres frío. Si no, lee esa parte ahí. Wow, correcto. Vamos a ver el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, la ciudad de la Odisea no tenía acueducto propio, de manera que el agua que ella recibía era de una ciudad vecina. Okay. Entonces, la tubería por el sol se calentaban sobremanera. El agua a la ciudad de la Odisea llegaba tibia. Okay. Los moradores de la ciudad de la Odisea no podían tomar el agua inmediatamente cuando la recibieran de la llave, porque al salir de la tubería caliente llegaba tibia. El que se la tomaba tenía unos síntomas de vómito. Le caía mal, le daba un malestar en el estómago. Entonces, ellos conocían esto. Jesús también usa la referencia histórica para cuando le dice ni eres caliente ni eres frío. Cerca de la ciudad de la Odisea estaba Colosa. Y en la ciudad de Colosa el agua de esa ciudad era sumamente fría. ¿Me entiendes? La persona de la ciudad de Colosa gozaba de lo fría que era el agua. Pero cerca de la ciudad de la Odisea había otra ciudad a 9 kilómetros que tenía un canal de agua térmica. Y esta agua, la persona la tenían como una agua de sanidad, agua térmica, o sea, una agua sumamente casi caliente. Y el que se bañaba en esta agua, según los ciudadanos de aquella ciudad, recibían sanidad. Padre. ¿Me entiende? Le recibían sanidad, le aportaba un beneficio a su salud. Entonces, Señor, lo que le quiere decir, tú ni eres como el agua que aporta salud caliente, ni tampoco eres como el agua fría de Colosa, agradable, que refresca. Dios. Tú eres el agua tibia que provoca vómito. Dios mío. Por eso el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Porque los tibios provoca vómito. Que provoca malestar estomacal. Dios mío.
mío, Dios mío. O sea, estaban siendo desechados por Dios. Ok, llevemos esto al marco espiritual. Tenemos personas dentro del evangelio que ni son inconversos, ni tampoco son unos cristianos avivados, prendidos, O sea, son intermedios. harinarios. Son intermedios, ¿son qué? Tibios. Ay, ay, ay. Y el Señor no quiere gente tibia. Ay, manita. Dice, hubiese sido mejor que fuese frío O caliente. o caliente. Ok, es mejor que tú seas un cristiano ferviente. Es dura la palabra que te voy a decir Pero ahora. exacto, ¿Te la suelto? manita, yo sé que hay gente que se va O mejor que tú seas un inconverso. Oye, ¿por qué? El inconverso es más vulnerable al trato del Espíritu Santo para con él que el tibio. Ay, 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 ay. Ujieres pendiente. El tibio hace que su conciencia se cauterice y ya no recibe corrección. La iglesia tibia, con un carácter como la Odisea apóstata, cuando va un hombre de Dios a llevarle el mensaje correcto de la palabra de Dios, no lo aceptan, no le gusta. Lo que le gusta el mensaje del que le va a hablar de que sigan prosperando, Ay. de siembra, de cosecha, de que el reino está a tu favor, de que Dios está contigo porque tú tienes una buena jipeta. Pero si va un hombre de Dios a llevarle el mensaje de corrección, de que se arrepienta, de que Dios está a la puerta, de que llama, de que si alguno abre, él entrará en ellos y cenará con ellos. Ese tipo de mensaje no le gusta, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque la apostasía le tiene la conciencia cauterizada, porque la apostasía le robó la visión, porque la apostasía lo tiene ciego espiritualmente hablando. lo creo. Por eso el Señor le dijo, yo te recomiendo que use colirio, porque de la misma manera que ustedes usan el colirio para combatir la ceguera física, de esa misma manera yo les recomiendo colirio espiritual para que combatan su ceguera Dios. espiritual. Y es mejor que ustedes sean fríos o mejor que sean calientes, pero si son tibios, escúchame, la Biblia original de Jerusalén dice, ¿por qué te dice te vomitaré de mi boca? Pero la original dice, estoy a punto de vomitarte, o sea, todavía tú tienes oportunidad de volverte a mí. Es decir, aquel que ha apostatado de la fe, hermano Polanco, Sí. tiene oportunidad de volverse a su principio. Aleluya. Hay una oportunidad. Hay una todavía. porque Dios siempre le da oportunidad al hombre. Hay una oportunidad de que tú te vuelvas a Dios. Hay una oportunidad de que tú te reconcilies. Hay una oportunidad de que tú te santifiques. Wow. Y deje que el Padre te ponga la vestidura blanca. Sí. Hay un versículo bíblico que habla de Josué, el sacerdote. ¿Cómo estaba? Sí, estaba con una ropa vil andrajosa. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Dice que lo limpió, le quitó esa ropa vil. Y mandó a buscar una vestidura limpia y blanca para ponérsela. Y cuando Satanás vino a acusarlo, ¿qué hizo Jehová? Dijo, Jehová. Te reprenda. Entonces, la iglesia de Odisea representa ese sacerdote que está en esa condición, con una ropa vil, andrajosa, Dios está en Padre. pecado. Entonces, por eso el Señor le dice, yo te recomiendo que de mí compre vestidura blanca. Hay oportunidad todavía. Aleluya. Te puede volver a Dios para que Él te ponga una vestidura blanca como se la puso al sacerdote Josué. Dios mío, manita. Pero Dios qué dato. siempre ha hablado para que el hombre le entienda. Le dice, Dios no quiere gente tibio. Dios no quiere gente tibio. Dios demanda una iglesia que esté ferviente en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Aviva el fuego de qué? Del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego, o sea un cristiano ferviente, avivado, que busque conectado con el cielo. Dios mío, manita. Pero No qué tibio. oportunidad. La iglesia que no recibe ningún elogio, pero era la iglesia rica. Mira, esto va a chocar a muchas personas. Sí, esto nos conecta con Esmirna. Recordemos que cuando tocamos el tema del carácter descriptivo de la iglesia de Esmirna, que el Señor le dijo, tú dices que eres pobre, pero tú eres Tú rico. eres rica. O sea, no poseía nada material, pero tenía el favor de Dios, que es la verdadera riqueza. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y las demás cosas. serán añadidas. O sea, lo que el mundo le llama riqueza, Dios le llama añadidura. Añadidura. Manito, tú estás fuerte. Entonces tú decías que esto te conectaba con qué. Sí, que me conectaba con eso mismo, con la parte de que la verdadera riqueza es la presencia de Dios. Amén. Entonces, si hay un creyente, si hay una iglesia que nosotros podemos observar que tiene el carácter de la iglesia de la Odisea, o un creyente que porque está próspero, Sí, pero ha apostatado de la fe, Sí. se ha ido detrás de corriente, de doctrina, de fábula. wow, manita.
doctrina gnóstica, ahora también hay un juidero de que doctrina judía y un sinnúmero de cosas detrás de sectas que no tienen nada que ver con la doctrina correcta de la palabra de Dios. Usted todavía está a tiempo. Usted todavía está a tiempo, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a combinar en el verso 21 al 22, sí. Manita. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si ustedes consideran que ustedes están entronados por su riqueza material, hay posición, que ustedes están posicionados de tal manera que la ciudad fue azotada por un terremoto y ustedes mismos se llenaron de orgullo reconstruyéndola de nuevo con su dinero, son muy independientes, no necesitan de nadie. Al que venciere se sentará en el trono. Sí, conmigo. Así como yo he vencido. Este es el trono que vale. El de allá perece. 2 tronos y una verdad. Ay. Hay que predicar bajo ese tema. 2 tronos y una verdad. Pero que el trono de la tierra perece. Es efímero. Es vanidad. Ahora el que permanece en el lugar que Dios tiene reservado allá para aquellos que venzan. Entonces dice al que venciere. Dios mío. Esa es la promesa de parte de Dios. Al que se vuelva a mí. Al que se arrepienta. Gloria al nombre del Señor. Wow, Entonces cuando Jesús se le presenta a esta iglesia como el amén y el testigo fiel. Que se me iba a pasar por alto ese punto. Desátame eso. A la iglesia apóstata, a la iglesia que había abandonado los principios en la palabra de Dios, le está diciendo yo soy el que así sea. Así sea. Y el testigo fiel, o sea, lo que yo he testificado de mi Padre es digna de recibir mi palabra. Aleluya. Porque lo que yo he dicho es verdad. El testigo fiel, o sea, yo no soy un testigo falso. No, lo que testifico es verdadero. Lo que testifico es verdadero. ¿Qué Jesús dijo? Dijo, mi Padre da testimonio de mí. Pero él también daba testimonio de su Padre. Lo que le está diciendo, yo soy el amén, yo soy la verdad, yo soy la realidad. Gracias, Padre. Entonces, hay oportunidad para aquellos que han apostatado de la fe. Lo creo, manita. Esta ha sido la segunda parte. Sí, y el misterio y la conclusión del misterio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Wow, tremendo. En verdad, manita, esto ha sido muy jugoso. Amén. Muy exquisito espiritualmente, de gran bendición. La gloria del Señor. Y Dios te siga prosperando y bendiciendo. Amén. Por dejarte usar para el favor del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Amén. Había muchas personas ya testificando, esperando esta siguiente parte. Amén. Así que honramos a Dios y a nuestra hermana Josefa, amados hermanos, mujer de Dios que se ha esforzado y se ha trasladado de una distancia para estar aquí y compartir esta palabra, creyendo que la misma está siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Y recuerde, esta es la segunda parte. La primera la compartimos. Si usted no ha visto la primera, las profundidades de las 7 iglesias del Apocalipsis, la puede buscar en este mismo canal, Joven de Cristo. Suscríbese a fiel audiencia, con toda humildad nos estamos esforzando para traer este contenido para enriquecer a la audiencia fiel de esta plataforma que quiere cada día aprender más de la palabra de Dios. Así que comparte este contenido, dele like, suscríbase, dele a las campanitas y estamos para servirle. Esta fiel servidora del Señor, su hermana Josefa Carbonell. Manito, una vez más, muchas gracias. Amén, y Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Será hasta una próxima. Amén.